Muy buenas tardes a todos los que nos ven en esta ocasión de la mesa redonda que surge como un espacio de debate y opinión desde la agencia informativa Prensa Comunitaria Continental. En esta ocasión vamos a tomar como tema a platicar y a conocer lo que se ha conocido como las sedes en Honduras, que nos van a explicar compañeros de este país. En esta ocasión tenemos a Lucía Vigil, parte del Centro de Estudio para la Democracia, y al compañero Christopher Castillo, quien forma parte de la Alternativa Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras. Hola compañeros, muy buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Gracias por la invitación. Es un gusto comparecer ante este foro, ante este programa, y esperamos dilucidar las dudas que existan sobre la sede. Gracias por el espacio, Rodolfo. Buenas tardes a todos y todas. Hola, compañeros. Bueno, sin más preámbulo, nos gustaría preguntar exactamente qué son las zonas de empleo y desarrollo económico que el gobierno ha venido promoviendo desde 2003. Voy a dar una pequeña introducción Muy y bien. la compañera decía sobre. Bueno, en general, las zonas de empleo y desarrollo económico son una evolución de dos momentos. El primero es sobre la propuesta de ciudades modelo, que surge formalmente en 1999 en Asia, bajo el concepto de modificaciones y evoluciones en zonas urbanas del mundo, en una reconfiguración de zonas residenciales e industriales. Más tarde, con las propuestas de Paul Romer, a grandes rasgos lo menciono, propone bajo un nuevo esquema lo que él llamó Charter Cities, que es uno de los el nombre que toma, digamos, el actual Instituto de Ciudades Modelo que funciona en Washington, que busca la creación de ciudades con altos grados de autonomía para desarrollar a países de lo que ellos llaman peyorativamente el tercer mundo, bajo un concepto de industria distinto, generando polos de desarrollo en estos países capaces de elevar pues, los índices macroeconómicos de cada país. Sin embargo, este proyecto generó bastante polémica. Hemos logrado crear un compendio de año por año desde el 2009 hasta el 2021 de todas las publicaciones en diarios respecto a las declaraciones de Paul Romer y los actuales financistas de la sede. Y lo que se proponía eran ciudades con altos niveles de autonomía, a nivel político, a nivel económico y a nivel territorial. Este proyecto fue traído a Honduras en el marco del golpe de Estado posterior a que el gobierno de facto de Roberto Micheletti depusiera el poder y lo entregara a otro presidente de facto que es Porfirio Lobo Sosa, acompañado de un proyecto también de inversiones internacionales que se llama Honduras is Open for Business, y que promovía a Honduras, digamos, como un nuevo destino de inversiones a nivel mundial, y que dado el alto grado de crisis que había por el golpe de Estado en Honduras, que precisamente se dio para dar en concesionamiento muchos territorios y profundizar el modelo extractivo neoliberal, este proyecto de Honduras is Open for Business no tuvo mayor repercusión por los mismos contextos que he mencionado. Y se propuso el proyecto de regiones especiales de desarrollo, con inicialmente la participación de dos transnacionales, una de ellas la COICA de Corea del Sur y otra una transnacional canadiense. Ahí se mencionaron diferentes puntos del país para construir estas ciudades modelo, que era el nombre que más popular era. Sin embargo, el decreto que dio vida a este proyecto, que era el 283, fue derogado por un recurso de inconstitucionalidad presentado por alrededor de 80 organizaciones de sociedad civil en Honduras. Posteriormente, este proyecto cobra el nombre bajo otro decreto, que es el 120-2013, de zonas de empleo y desarrollo económico, que es la proliferación a nivel de archipiélago de estos proyectos, y como lo menciona la Ley Orgánica de las Sedes en el artículo 2, las zonas especiales de desarrollo económico no solamente podrán constituirse como ciudades o como zonas urbanas, sino en un amplio espectro de actividades industriales, llámese distritos especiales de inversión,
zonas mineras sociales, parques agroindustriales, zonas forestales, y menciona al final del artículo, entre otros, y menciona también o la combinación de los anteriores. En ese sentido, las sedes se constituyen como un territorio con una legislación distinta, con nivel, digamos, jurídico diferente del Estado de Honduras, y a medida vayamos exponiendo, vamos a ver cómo han ido avanzando. En general, pues son un proyecto de una alta agresión a la soberanía hondureña, tanto a nivel local como a nivel nacional, que modifica dramáticamente no solamente el mapa político de Honduras, sino también las relaciones y el entretejido social de las comunidades que están incluidas en este proyecto. Hasta el momento está la constitución de 3 sedes oficialmente hablando, que es sede próspera en Crowfish Rock, Roatán, con la carta de anexión de Puerto Satuye en La Ceiba. La otra es sede Morazán, mejor conocida como Ciudad Morazán, y la otra es sede Orquídea. También se habla por parte de 2 inversionistas internacionales, Daniel y Caterina Morín, de una 4ª sede que es sede Mariposa, y la última publicación que es sobre Guanaja Hills, con la participación de 2 inversionistas o participantes de otras 2 sedes, que es Máximo Mazón y Titus Gable. Muy bien, En Christopher. resumen, en esta parte mencionas que hay una modificación legal en esta propuesta de zonas económicas. Entonces yo le preguntaría a Lucía cómo se modifica esta parte legal y qué implicaciones tendría en torno a la realización de la sede frente a la legislación local o la legislación nacional. Va. Acá solo agregar unos par de puntos, ¿no? Antes de retomar la pregunta, Rodolfo. Y es que hemos considerado que las sedes no es más que el regreso de los enclaves, ¿no? En sus formas más violentas y agresivas. Realmente el Estado cede por completo la soberanía al interés del capital extranjero, ¿no? Que ahora, diferente a los otros enclaves que hemos tenido en Honduras, el enclave minero, el enclave bananero, la fusión de capitales es mucho más preocupante y el tema de qué inversionistas están detrás es cada vez más multicapital, ¿no? Entonces, claro, se otorga poder económico a los intereses extranjeros. Entonces, hay una producción para la exportación sin vinculación con las economías locales. Y es preocupante que las sedes continúen reforzando el modelo primario exportador que nos domina, es decir, continuar favoreciendo a los sectores de producción a nivel mínimo, es decir, materias primas, manufacturas que nos siguen supeditando a las economías internacionales y a esos precios, ¿no? Que hoy por hoy no han sido la receta ni de las políticas neoliberales para que Honduras salga de la pobreza, que es uno de los discursos que se mantienen en la sede, ¿no? Que nos va a sacar de la pobreza, que va a generar empleo. Pero la dinámica económica sigue siendo la misma, y en ese sentido es importante posicionar que además de la pérdida de soberanía, hay formación de estados privados a nivel de justicia, a nivel de policías, a nivel de sistema fiscal, pero también la preocupación latente por los y las defensoras del territorio sobre este concesionamiento abrupto de los bienes comunes y naturales. Las sedes tienen 2 tipos de concesiones territoriales y concesiones financieras, ¿no? Y también está la parte más preocupante, que son estas nuevas formas de colonización cultural que vienen con estos modelos económicos, ¿no? Usualmente ya traen sus patrones culturales, sus patrones ideológicos, incluso si lo quisiéramos colocar así, y cómo eso nos supedita a otro tipo de esquemas más allá del económico. Y respondiendo a la pregunta, sí, las normativas, los cambios de las normativas en las sedes realmente lo que hacen es favorecer los regímenes fiscales, el tema de recaudación de impuestos, cómo va a ser, pero también es dejar a manos de la empresa, y es lo que persigue la ley SEDES, es suprimir por completo el papel del Estado como regulador de las economías. Fortalecer únicamente el papel del mercado, y que sea el mercado, tal cual lo mencionaba Adam Smith, ¿no? El que sea el que regule por completo. Y es bajo ese enfoque de los anarcocapitalistas que la sede se instala. Es decir, desaparecer por completo el Estado, la figura del Estado, que ojo, no es que yo esté reconociendo que el Estado es quien ha resuelto históricamente los problemas en toda Latinoamérica, incluso en la región, y mucho menos en Honduras. Pero como figura, como institución, pues tiene mandatos constitucionales para la protección de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Al desaparecer por completo esa figura y darle la preponderancia al transnacional, al capital, entonces estamos nuevamente excluyendo y siendo partícipes de estos ciclos continuos de despojo que en Honduras, en este caso, se han arreciado mucho después del golpe de Estado.
Muchas gracias, Lucía. Bueno, se está incorporando el compañero Gilberto Ríos, quien bueno, es articulista y también parte del Partido Libre de Honduras. Hola Gilberto, buenas tardes. Buenas tardes, sí, me estoy tratando de terminar de ponerme todos los aditamentos tecnológicos para poder estar en la reunión. Muy bien, Gracias por la invitación. haciendo un poco en este primer bloque hablaban de que este proyecto de zonas de explotación, de zonas económicas especiales, por decirlo de alguna forma, cambian las reglamentaciones fiscales, entregan los recursos, tanto naturales como de alguna manera económicos, a los privados, y bueno, de alguna manera genera una zona de extraterritorialidad dentro del país, en este caso dentro de Honduras. Sin embargo, un discurso que de alguna manera ha sido el soporte no solo para implantar estas zonas en Honduras, sino incluso a nivel global, son los ejemplos de Hong Kong y de Dubái, por ejemplo. ¿Por qué hay una oposición en torno a ello? Y ahí le daríamos la palabra a Gilberto e iríamos ahí completando las rondas. Adelante, Gilberto. Sí, Rodolfo, estoy teniendo problemas de conexión ahora porque se me está cortando, no los escucho bien. Ok. No sé si en lo que Gilberto resuelve su problemática de sonido, bueno, Christopher, nos quisieras ayudar con esta parte. O sea, ¿qué diferencia hay entre la propuesta a nivel global, que de alguna manera sigue sosteniendo o ha sido el sostén para empujar las zonas económicas especiales, y por qué oponerse a estas? Claro, con todo gusto. Un minuto nada más para retomar una situación sobre su pregunta de nivel legal. Tengo aquí dos decretos que son una pieza fundamental para entender a nivel las modificaciones legales de las sedes o las implicaciones que tienen. La consideración de un equipo rector de las sedes que tiene relación con el Estado de Honduras, según la última propuesta del ministro de la Presidencia, Valdías, que es la creación, según el artículo 11 de la Ley Orgánica de las Sedes, del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas. Es un equipo internacional mixto con cuatro personas hondureñas que rigen a nivel legal, económico, las zonas de empleo y desarrollo. Hay 4 personas hondureñas de ahí. Una de ellas funciona actualmente como el ministro de la Presidencia de Honduras y otro es un expresidente de la República que fue panameño, que es el señor Ricardo Maduro. Y 3 modificaciones a la Constitución de la República, en donde se modifica uno de los artículos donde habla de la división política de Honduras entre departamentos, municipios y se agregan las zonas especiales de desarrollo. Esto fue publicado en el año 2012 y el artículo del CAMP en el año 2013. Posteriormente, en el 2016, continúan esos procesos, otorgándose un fondo importante para la Oficina de Ciudades Modelo. Las sedes, regiones especiales de desarrollo, zonas francas que funcionan en Asia, tienen implicaciones muy distintas. Sin embargo, para caer en el contexto actual, en el caso específico de Hong Kong, estudiando el modelo de desarrollo urbano de Hong Kong, vemos lo agresivo que se ha convertido. En el año 1950 se creó una ley que dividía a los pobladores y las pobladoras entre personas urbanas y personas rurales, obligándose a los ciudadanos a elegir en cuál fase querían estar. Ahora, en Hong Kong, en Shenzhen, perdón, disculpa la confusión, en Shenzhen, que es una de las 50 zonas especiales en China. Las personas que tienen terrenos que son consideradas como personas rurales, pero tienen terrenos tangentes a la ciudad, tienen que ser añadidos sí o sí a la legislación de las personas urbanas. Todos los derechos de las personas rurales no tienen relación con los derechos de las personas urbanas. Es decir, que una persona rural no puede acceder al sistema educativo ni hospitalario de una zona urbana. Y el Estado expropia automáticamente a todos los terrenos que estén tangentes a esas zonas urbanas. Esto me recuerda claramente a la legislación en la segunda página de Sede Orquídea, donde se menciona que esta sede podrá establecer distritos no tangentes a su área de origen. Es decir, que si esta sede se encuentra en la zona sur, pueden aparecer sedes orquídeas en otras partes del país.
Y ojo, porque la ley orgánica de las sedes también menciona que se suprimen procesos de consulta que en Honduras se conocen como cabildos abiertos si la población no supera los 100,000 habitantes. En ese sentido es que se están aprobando estas sedes sin ningún tipo de consulta, pero hay iniciativas respecto a eso que tocaremos más adelante. Uno de los fundadores del Dubai Financial Center, que es uno de los referentes a nivel económico y de desarrollo que promueve el Estado de Honduras, el señor Jeffrey Singer, tiene participación directa en Sede Próspera. Y ese componente ideológico también lo han traído a Honduras, proponiendo por parte del señor Shanker Sigman, coordinador e impulsor del Brexit en 2020, de constituir a una de las sedes como un centro neurálgico de la economía global. Es decir, que no solamente funcione como un centro financiero, sino también un centro de nuevo pensamiento económico. Y para añadir una colita más a eso, han creado lo que ellos llaman un banco de empleos, donde ya tienen inscripción de 1,200 profesionales hondureños en 26 ramas de áreas académicas que van a trabajar en la sede Próspera Honduras. A pesar de que sí se ha generado un desarrollo en la zona de los tigres asiáticos con las propuestas de estas regiones que tienen un sistema fiscal diferente, aquí en Honduras toma otra situación teniendo en cuenta los altos niveles de corrupción, las implicaciones ambientales y culturales que esto tiene y claramente toda una agresión a las comunidades, que sí, eso sí lo toman precisamente de estas ciudades, pero ojo, porque la venta de este proyecto pasa por mencionar ciudades, pero como ya he mencionado, pueden ser zonas mineras, pueden ser parques agroindustriales, incluyendo otro tipo de actividad industrial. Entonces, no solo, porque aquí en Honduras hacen mucha promoción con el tema de lo que son las zonas urbanas, pero las sedes, por ejemplo, en San Marcos de Colón no se está constituyendo como una zona urbana, sino como un parque agroindustrial. Entonces, hacer una comparación de un punto a otro claramente tomaría, digamos, mucho más tiempo como profundizar en esto, pero son contextos totalmente diferentes y los tipos de implementación también son muy distintos. Gracias, Christopher. Lucía, en este proceso de la propuesta de zonas de sedes, ¿cuál es la propuesta para generar empleos? Uno piensa de pronto cuando llega una mina, por ejemplo, en México, los empleos que se generan son hiperespecializados y generalmente los empleos que se mantienen están supeditados a un corto plazo. En la propuesta que propone el gobierno y que propone el capital transnacional, ¿cuál es el horizonte de trabajo que estarían ofreciendo a los pobladores de cada región y específicamente para el país? Fíjate que no discrepa mucho con el caso que mencionabas ahora de las mineras en México, ¿no? Creo que la flexibilización laboral ha sido uno de los componentes después de la década de los 90, ¿no? Para continuar sin generar ningún tipo de derechos laborales a los empleados, ¿no? Y empleadas de los diferentes rubros. Pasaría lo mismo que pasa con las maquileras acá, con las mineras acá, que son contratos por hora, contratos mensuales, son contratos semestrales sin ningún tipo de seguro, no tienen acceso a ningún tema de derechos laborales, la empresa hace lo que quiere con las contrataciones y no son empleos, como lo mencionabas, o sea, es empleo tecnificado. Es un empleo que no está pensado para la vendedora de baleadas, para el zapatero, para el albañil. Son empleos que están pensados sí para gente que se especializa en un solo rubro, aparte de eso mal pagados y que no responde tampoco a la oferta educativa que tiene Honduras. Es decir, solamente el 1% de la población accede a educación superior en Honduras. Y pensar que ese tipo de puestos de informáticos, ingenieros en robótica, mecatrónica, va a ser la respuesta para el desempleo y para la reducción de la pobreza, es bastante ilógico, ¿no? Pensar que la apuesta de las industrias tercerizadas de la economía van a responder a los profesionales que hay en Honduras no es cierto, ¿no? Y si hablamos solamente de profesionales, pero hablamos de profesionales y dejamos por fuera a más del 70% de la población en Honduras, ¿no? Que no ha podido acceder ni ha terminado siquiera el ciclo medio escolar. Entonces, no son realmente esos empleos directos generados que van a ser, no son muchos tampoco, pero tampoco van a responder
a la capacidad técnica, académica que tenga el hondureño o hondureña. Y ojo, que no es porque el hondureño o hondureña no quiera trabajar o no quiera estudiar, es un tema de sistema, es un tema del desmantelamiento de lo público que viene en línea con toda la línea privatizadora de la época de los 90, ¿no? Con todas las políticas neoliberales. Es pensar que se ha desmantelado el Estado precisamente para justificar todo tipo de atrocinio y este tipo de iniciativas económicas y decir, bueno, ya no hay más salida. Pero las élites económicas se han encargado de desmantelar el Estado, de cooptarlo con temas de narcotráfico, con el tema de corrupción, y entonces decís, ya no hay salida. Aquí la única salida es lo privado y la única salida son este tipo de iniciativas, pero definitivamente no están pensando en el desarrollo del país y tampoco están pensando en el tema de los impactos ambientales y todo lo que trae consigo cada proyecto extractivo que es instalado en Honduras. Gracias, Lucía. No sé, Gilberto, si ya haya resuelto tu problema con el micrófono. Sí, creo que tengo mejor, ¿me escuchan mejor ahora? Sí. Muy bien, bueno. Iba a agregar un poco a lo que decían los compañeros, una pregunta a ti también, en torno a lo que ya introducía Lucía. En un país donde de alguna manera los niveles de corrupción son altos, donde la vinculación con el narcotráfico al gobierno ha sido importante, incluso la viabilidad de las sedes para garantizar la recaudación fiscal, ¿es real o solo un mecanismo más del capital para seguir extrayendo valor de tanto de la población como de los recursos naturales de Honduras? Bueno, miren, yo en realidad quisiera dar una versión de eso un poco menos optimista todavía de lo que podría ser ya las valoraciones que hicieron los compañeros, que me parecen sumamente justas, justificadas, además con fuentes, ¿verdad? Y datos. Yo pienso un poco más allá en el sentido de lo que está pasando a nivel geopolítico, porque lo que estamos viendo es que en la zona de Colombia a Estados Unidos hay una enorme concentración de capitales que provienen del narcotráfico y del crimen organizado. Ha sido pilar, digamos, de un sector de la oligarquía norteamericana. Nos parece que es claro que esos capitales con los que está promoviendo la sede vienen de ahí, sobre todo de todos estos que están más ligados a Juan Orlando y por supuesto a los carteles de Colombia, Estados Unidos. Ahí no hay para nosotros una dualidad. ¿Y qué ocurre? Que ante la nueva situación hemisférica, donde los capitales chinos, por ejemplo, están tomando mucho mayor partido en la economía mundial y regional, pues hay una especie de desplazamiento de capitales. Lo otro es que la economía norteamericana, como lo reportaron hace 2 días, ¿verdad? Está endeudada en un 105% de su PIB, de su PIB anual. Y esto hace, ¿verdad?, que cada vez sea más frágil y más probable una nueva crisis como la del 2008. ¿Qué estoy tratando de explicar? Van a quedar una gran cantidad de capitales casi volando, por decirlo de alguna manera, luego de que pudiera existir una nueva crisis financiera. No es completamente descabellada la tesis, no es solo mía. Varios hemos estado trabajando en esta idea por algunas semanas, ¿no? Evaluando qué es lo que está realmente detrás de la sede. Yo no creo que vayan a haber inversiones productivas. No creemos que haya un espíritu tampoco de desarrollar el país, ni mucho menos, sino justamente de crear, ¿verdad? Paraísos fiscales, micro paraísos fiscales, como ya lo habían dicho los compañeros, ¿verdad? Aplicando nuevas legislaciones en las que evidentemente, ¿verdad? Se puede utilizar, ¿verdad? El territorio como un refugio, no solamente de esos capitales, sino también de ciertos personajes que puedan quedar, digamos, vulnerados después de lo que podría ser una crisis financiera norteamericana. Puede ser que esté en el campo de las especulaciones. Nosotros estamos tratando de encontrar algún sentido. Nadie quisiera invertir en Honduras, en un país donde hay tanta inestabilidad política, donde hay tanta inestabilidad jurídica, donde, bueno, actualmente vamos a unas elecciones que van a ser bastante conflictivas a nuestro criterio. Entonces, esto de que se haya vuelto repentinamente el proyecto más importante del Partido Nacional para incluso garantizar su reelección, porque lo están utilizando como una carta de su campaña, o así por lo menos lo quisieron lanzar, pero fue tanta el rechazo popular que tuvo, que incluso ahora su propio candidato lo está rechazando, que evidentemente respondía a una intención de que fuera pues su proyecto principal, digamos,
como partido político para la reelección, para volver a continuar en el poder, no la reelección, sino para continuar como partido en el poder, con la reelección partidaria, digamos. Entonces, a nosotros nos preocupa mucho, ¿verdad? Hemos seguido de cerca todas las exposiciones de don Fernando, ¿verdad? Y también de los compañeros que están en este foro, de Christopher, de Lucía, de Andrea Nuila, de una gran cantidad de personas que se han sumado a hacer análisis sobre este tema y no les encontramos una explicación más que este extremo al que yo estoy planteando, que para nosotros puede ser este refugio de capitales que se van a quedar en cierta orfandad en la medida que se aproxima, se acerca una nueva crisis financiera norteamericana y que no va a tener un respaldo, digamos, en el sistema financiero mundial porque de cierta manera también se lo va a llevar consigo y se van a implementar, digamos, nuevos modelos en este esquema internacional que está surgiendo. Y ya lo de Afganistán está siendo considerado también una forma, si tuvimos oportunidad de ver el artículo de Atilio Borón sobre la crisis en Afganistán, podemos ver que pues no solo él, también Thierry Messen, que es uno de los también de los principales teóricos de esta crisis mundial, ya hablan de un nuevo momento del reordenamiento mundial y para eso me parecerían muy útiles las sedes para funcionar, como he dicho, como refugio de estos capitales. Gracias, Gilberto. Sobre esta parte que introduce Gilberto, que es la cuestión global, irremediablemente no podemos abstraernos de tanto la crisis económica que se venía gestando desde antes de 2017 y la propia crisis sanitaria que de alguna manera ha impactado a nivel global en todas las economías. En esa lógica, y partiendo de la crítica que de alguna manera se hace al proyecto de las sedes, ¿cuál es la posibilidad de desarrollo que tiene Honduras hoy frente a un cambio de gobierno que está abierto? ¿Cuáles son los proyectos que están en juego hoy? ¿Y cuáles serían lo deseable, por lo menos, para paliar este país o la pobreza en este país empobrecido como es Honduras? Christopher. Bueno, gracias. Sí, más que todo también profundizar un poco en lo que decía Gilberto en esa misma línea, y es que luego de la pandemia global, digamos que el neoliberalismo sufrió una herida profunda. De hecho, hicimos un foro internacional con ese nombre en compañía de la compañera Piedad Córdoba durante la pandemia, avisorando, digamos, nuevos esquemas geopolíticos en propuestas económicas, regímenes fiscales, tal y como pasa, digamos, con cada crisis cíclica del capitalismo. Y en este momento, a partir, bueno, más que todo desde el año 2015 para acá, la participación a nivel ideológico de la escuela, digamos, económica de Friedrich von Hayek y de los libertarios, que tienen dos corrientes alternativas, que es el minarquismo y el anarcocapitalismo, que es una corriente que apoya muchísimo a la señora Bárbara Kolm, que según este decreto de conformación del CAMP, ella es parte de este CAMP, es presidenta del Instituto Hayek en Austria, pero también es militante del partido neonazi. Un compatriota de ella que también es, bueno, ahorita por este momento olvidé su nombre, que es el CEO de Guanaja Hills, también es austriaco y también tiene relación con la corriente neonazi en Austria. Entonces, digamos que también en Honduras se ha hecho como bien visible ese choque ideológico entre los empresarios que todavía apuestan a un neoliberalismo profundo y los que entran en el marco de los libertarios, porque el neoliberalismo de por sí propone la reducción de la participación del Estado en las actividades financieras y económicas del sector privado, pero el anarcocapitalismo propone más bien la creación, y ya lo decía Titus Gebel en varias conferencias, la creación de ciudades privadas en totalmente la espalda al Estado, y hablaban sobre que la democracia es un sistema social totalmente fallido y que ya no debería seguir constituyéndose como una realidad en nuestros países. La propuesta de Sede Mariposa también está apostando a otras formas de gobierno que le llaman gobiernos policéntricos y una constitución totalmente diferente ideológicamente hablando, también que dista del neoliberalismo, pero que también juega un papel geopolítico importante. Yo creo que también tiene que ver, digamos, la multipolaridad en los poderes del mundo en este momento, porque la mayor participación de empresas en las sedes tienen que ver con entidades europeas y asiáticas. Y frente a eso hemos visto que en cierta forma Estados Unidos ha guardado cierto silencio respecto al tema de las sedes. De hecho, tenemos una exposición, digamos, o preexposición programada con el Senado de los Estados Unidos dentro de 2 semanas,
a pesar de que en Estados Unidos funciona el Instituto de Ciudades Modelo, conducido por el señor Mark Luther, que recientemente, hace 2 días, se pronunció también sobre el tema de Pakistán. Bueno, en ese sentido sí vemos que el retroceso, digamos, de un gobierno fallido a nivel de políticas de Donald Trump ha tenido implicaciones para que Estados Unidos tenga menos participación, y esa preocupación de que Estados Unidos pierda hasta cierto nivel una hegemonía en Honduras ha generado cambios aquí. En el 2020 se promulgó por parte del Instituto de Ciudades Modelo una campaña llamada Make Honduras Great, en la lógica de Donald Trump de Make America Great Again. Entonces, también a nivel ideológico hay muchas aristas que están intentando como ser parte de este proyecto, pero ninguna, digamos, logra consolidarse. La que más tiene participación son los libertarios austriacos. Sí, le damos la palabra a Lucía y bueno, antes de que debe partir también muy rápido, entonces agradecemos con su participación que la despedimos también. Gracias, Lucía. Gracias, Rodolfo, por el espacio. Definitivamente, tanto Gilberto como Christopher han colocado puntos importantes al debate, puntos a analizar. Sinceramente, y de cara a una coyuntura electoral, hay 2 cosas y hay que dejarlas instaladas, ¿no? De estas próximas elecciones depende la continuidad del proyecto extractivo en Honduras en todas sus modalidades. Más allá de las sedes, pensar también en que la ofensiva extractivista continúa avanzando, la conflictividad territorial nos coloca como el primer país de Centroamérica más violento y con mayor número de asesinatos de defensores y defensoras, y en esa línea se pretenden seguir instalando este tipo de proyectos extractivos, que es muy preocupante la élite que lo promueve, porque es una élite vinculada al narcotráfico, es una élite vinculada a un partido político que va a un proceso electoral con muchos de sus candidatos y candidatas vinculados y señalados por las cortes estadounidenses como piezas claves para el tráfico de drogas. Y es esa élite la que está moviendo y la que está promoviendo el proyecto de las ciudades modelo. Y un segundo elemento es también, bueno, pensar en por quienes asumimos el voto en Honduras, ¿no? Pero también es colocar en el debate, y es una deuda o es algo que esperaríamos de los discursos presidenciales de candidatos, partidos políticos, para quienes consideran que la forma de elección que las elecciones son esa apuesta, ¿no? Que debería ser la apuesta es cómo están problematizando el tema extractivo en sus propuestas y cómo lo piensan también enfrentar. Es decir, la matriz económica del país no se va a cambiar de primas a primeras, ni tampoco es, claro, y hay un artículo en la ley de las SES, creo que es el último de estos, el 39 o el 35, que establece que aunque la ley se derogue, el contrato permanece vigente por 10 años. Es decir, aunque entrara un gobierno de tinte progresista que diga no a las sedes, los contratos permanecen durante 10 años. Y si se cancela el contrato, aún así, digamos, el Estado aún decide cancelar el contrato, viene una demanda hacia el Estado de Honduras por incumplimiento de contrato. Es decir, la situación aún no quedaría fácil aunque llegara un gobierno progresista, digamos, y que dijera voy a derogar la ley CEDES, o cualquier otra opción que dijera voy a derogar. Pero definitivamente el Partido Nacional no está apostando por la derogación, está apostando por la avanzada y la instalación de mayor número de sedes a nivel nacional, y en eso pues vernos a dónde nos encontramos, y la verdad era solo dejarlo problematizado, pero que realmente es una coyuntura bastante fuerte que pinta para ser una coyuntura incluso más violenta que la del 2017. Además de las sedes hay otros factores, el COVID, el manejo autoritario de la pandemia, corrupción, narcotráfico, que son elementos que están sumando a las tensiones, ¿no? Y que una válvula de escape siempre son las crisis postelectorales. Entonces, esperar que no sea así el resultado y que no sea, pues, ser aves de mal agüero, pero pensar en que la conflictividad en Honduras siempre aumenta cuando hay elecciones, ¿no? Cuando es año electoral. Entonces, pensarnos como actores en disputa, como actores que nos estamos moviendo en esa línea, y pensar cuáles podrían ser algunas salidas y alternativas. Pero por lo demás, encantadísima de haber compartido con todos ustedes este foro. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias, Lucía. Hasta luego. Bueno, Gilberto, con esta última idea que coloca Lucía, nos pone en una encrucijada fuerte, ¿no? No solo es la necesidad de un cambio de gobierno, sino independientemente del tipo de cambio de gobierno que haya, qué alternativas se abren, qué contradicciones se ponen. Sobre esto, ¿tú qué dirías, Gilberto? Bueno, yo soy en ese sentido muy optimista. Pienso que si la izquierda toma el poder, ¿verdad?, que eso es lo que estamos disputando en este momento, vamos a tener la posibilidad, pues, de tener en primer término, en el buen sentido de la palabra,
un gobierno nacionalista, en el buen sentido de la palabra, es decir, que promueve un poco más la economía nacional. Porque lo que estamos, digamos, desde el punto de vista hondureño es transnacionalizado. Christopher ha colocado muy bien en el imaginario colectivo lo que se ha significado la concesión del territorio, sobre todo la riqueza del subsuelo, que es más del 30% del territorio nacional, y lo de las sedes arriba del 30 y pico, 33, 34%. Estamos hablando que prácticamente solo en territorio nacional hemos concesionado más de la mitad, pues arriba del 60% del territorio. Pero también las empresas nacionales, estamos hablando de la telefonía, de la energía eléctrica, que hoy, esta semana, ha sido gran debate, porque su privatización significó lo que significó para toda América Latina, encarecimiento del servicio, mal servicio, empezar a entregar los recursos a las empresas transnacionales sin ninguna justificación aparente. Y bueno, todo eso lo puede hacer un gobierno que sea de izquierda, que sea progresista, consecuente, popular, que se identifique con las causas de las mayorías en nuestro país, y si los presupuestos son pequeños, a pesar del compromiso que tenemos a nivel de deuda externa, y a pesar de lo que mencionaba Lucía, que es sumamente delicado, que son todos estos litigios internacionales, donde lógicamente los capitales transnacionales tienen una preeminencia, una preponderancia, una habilidad mayor para salir ganando de esos juicios en la Organización Mundial del Comercio y todas esas instancias que son sumamente injustas, sobre todo con los países del tercer mundo. Aún con esas circunstancias, si tenés un Estado que tiene un presupuesto que se dirija, digamos, a los sectores más desfavorecidos, que se dirija al rescate de la economía nacional, y esto implica el apoyo al 70% de la economía, que son pequeñas y medianas empresas. Si se dedica también al rescate de las empresas nacionales, y por supuesto el rescate de los territorios, ¿verdad? Que eso también es importante, la revisión de todos esos convenios internacionales, de esos contratos de niños, de esas concesiones, pues yo creo que se puede avanzar incluso muy rápidamente, pero volvemos a una situación política aguda. Yo les digo a los compañeros del Partido Libertad y Refundación que pues en el mejor de los casos volvemos al 28 de junio del 2009, pues volvemos al punto cero, donde volvemos a las tensiones que provocaron el golpe de Estado, pero es que no hay otra forma de avanzar en el desarrollo nacional. De ahí pues veremos nuestras habilidades políticas para poder sobrellevar una tensión tan fuerte, pero los enemigos son los mismos. Es una clase oligárquica bastante fortalecida, con mayor cantidad de recursos, pero es sumamente impopular, ¿verdad? Y que ese cuento anticomunista con el que lograron dar el golpe de Estado, pues creo que no lo van a poder sustentar en este momento. Y además, tal vez, salvo mejor criterio, tal vez aquí con Christopher, yo siento que podemos tener un movimiento popular el próximo año también más fortalecido de lo que lo teníamos por lo menos para el 28 de junio, para el golpe de Estado. Entonces, esos factores en combinación a mí me hacen tener una visión optimista de lo que podría ser la lucha el próximo año y la recuperación del país. Gracias, Gilberto. Pues nos han dejado una problematización enorme sobre lo que significan las sedes, no solo en Honduras, sino a nivel global, y creo que estaríamos en la disposición de volverlos a invitar y seguir profundizando en el tema. Pero para cerrar, les daría un último minuto, 1 minuto o 2 minutos para que pudieran dejarnos una última conclusión sobre este espacio. Adelante, Christopher. Sí, agregar que a 12 horas del culmen del conflicto en Pakistán, Mark Luther propone la creación de sedes y ciudades modelo en Pakistán para resolver la problemática. Así de global es el proyecto de sedes. Así de global son las ciudades modelo. Ya 3 propuestas en África de constitución de sedes, una de ellas con la participación del señor Elon Musk de Tesla, para crear una sede en Sudáfrica para el despegue de naves aeroespaciales. Bueno, a cerrar en este punto, sí quedaron como muchísimas cosas en el aire porque es más de una década de construcción de las ciudades modelo y de las sedes, que obviamente resumirlo en una hora es sumamente complicado, pero dar 2 mensajes principales, ya que estamos en una instancia mediática internacional, digamos. El primero es hacer un llamado a los pueblos del norte global, a que también reconozcan la importancia de organizarse, que vean más allá de sus contextos de países desarrollados,
y que si creen que no es importante crear contextos de lucha a nivel regional, local, internacional, están muy equivocados, porque este planeta solo es uno, no tenemos un planeta de repuesto, y aunque lo tuviéramos, tenemos que respetar este microuniverso en el que estamos y hemos nacido y somos parte. A los pueblos de Latinoamérica, hacerles un llamado de conciencia. Este proyecto de sedes, teniendo en cuenta que se está instalando en un laboratorio histórico del imperio y del pensamiento colonizador, van a ir por otros países, en especial de Mesoamérica. Ya lo mencionaba Titus Gable en una conferencia, que van a Honduras, y si el proyecto tiene esto, van a funcionar en otros países de Centroamérica. Así que la alerta es internacional, la alerta es de los pueblos latinoamericanos. Unámonos para demostrar que somos capaces de crear un poder que rete a este poder de colonización o neocolonización global, y que estamos a la decisión de colaborar y participar en lo que sea necesario para la defensa de esta soberanía de Honduras y de pueblos de Latinoamérica y del mundo. Gracias, Christopher. Gilberto, tu conclusión. Sí, un poco introducir un debate de despedida para que se quiebre en la cabeza como nosotros sobre una duda existencial que tenemos. Es aquel debate sobre el Estado monopolista o la fase superior del capitalismo o del imperialismo, que es el Estado monopolio, o sí, el imperio de los monopolios, pues, que ya no necesariamente responde a un interés de un Estado-nación, sino que en sí mismo se va creando pues el mundo corporativo, el mundo de los monopolios, y es importante hacer la caracterización porque ya no peleamos contra el imperialismo norteamericano, digamos, que pudo haber sido una frase acuñada, un escribido también desde hace mucho tiempo, pero que ya no necesariamente responde a esa lógica que teníamos antes de ver un Estado-nación sobre otro, sino las grandes corrientes monopólicas mundiales que manipulan estados, que manipulan instituciones internacionales, que tienen un control y un poder superior incluso al de los estados, que controlan incluso ejércitos privados, que pueden mandar a asesinar presidentes, como el caso de Jovenel Moïse en Haití, ¿verdad? Que no fue el Estado norteamericano, fueron corporaciones que pueden dar golpes de Estado, que pueden, etcétera, ¿no? O sea, un comportamiento del capital internacional sumamente más agresivo, más peligroso, diferente, ¿verdad? Lo que hemos visto, y por tanto el esfuerzo de recaracterización me parece que es necesario e importante, sobre todo, Rodolfo, si lo vemos como organizaciones populares o como partidos políticos de izquierda que detentamos el poder de los estados, pero que vamos a llegar a una nueva configuración, a una nueva estructura. Importante, es necesario, como te decía, hacer una revisión de los conceptos que hemos tenido y del escenario mundial que estamos viviendo, como lo planteaba también Christopher. Pues muchas gracias, Christopher. Muchas gracias, Gilberto. Bueno, Lucía, en ausencia también le agradecemos. Y creo que un debate que se abre es esta estrategia nueva del capital para retransformar las estrategias de colonización a partir de intervenir los países construyendo microestados, que yo creo que eso es algo de lo que de alguna manera representa las sedes. Insisto, creo que tendríamos que volver a hacer un pequeño espacio para que abriéramos más o ahondáramos más en la beta medioambiental, en la propia discusión que se abre en cuál es el modelo de desarrollo que se presenta a los países que somos dependientes, que irremediablemente somos primarios exportadores, frente al embate del capital imperialista. Pero bueno, eso lo pensaremos hacia adelante y esperemos que puedan volver a participar en una siguiente invitación. Pues no me queda más que agregar a todos los que nos ven en este espacio que se llama La Mesa Redonda de la Agencia Internacional Prensa Comunitaria Continental, que nos acompañen en el próximo programa, donde seguiremos discutiendo sobre el debate y la coyuntura en Latinoamérica. Muchas gracias.